El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos, les saluda una vez más el pastor Genaro Hernández en su programa El Poder de su Presencia, para compartirles una palabra del Espíritu a mi espíritu, lo cual Dios me lleva a hacerlo en esta hora, porque sin duda alguna hay alguien allí necesitando esta palabra, hay alguien por el que Dios puso esta palabra en mi corazón, que necesita recibirla, que necesita oírla y a través de esta palabra ser bendecido, ser ministrado, ser fortalecido, ser restaurado, ser levantado, ser empoderado y bueno, todo lo demás que Dios tenga por hacer a través de esta palabra a favor de uno de sus escogidos, de una de sus escogidas, que están allí en este momento necesitando este renuevo, necesitando esta plenitud de la palabra del Señor. Y quiero hablar en el día de hoy de los indestructibles propósitos del Señor. A veces humanizamos mucho, limitamos mucho la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, los sueños de Dios y los damos por perdidos cuando nosotros queremos darnos por perdidos. Creemos que no se realizarán cuando nosotros simplemente queremos desistir de ellos. Y pensamos que Dios, al igual que nosotros, va a entrar en un acuerdo y va a decidir que porque alguno de sus ungidos no quiere seguir adelante, Él tampoco lo va a hacer. Él tampoco va a hacer nada para que su palabra se cumpla. Si hay algo en lo que Dios se empecina, si hay algo en lo que Dios se trabaja fuertemente, es en el cumplimiento de la palabra que Él suelta. Cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha dicho lo que tiene contigo, para qué te diseñó, por qué fuiste formado desde antes de la fundación del mundo, qué fue lo que determinó contigo antes de mandarte a esta tierra y para qué te mandó a esta tierra, entonces puedes estar seguro que ni siquiera el enemigo más fuerte de tu propósito va a poder destruirlo. Y por mucho tiempo hemos creído que el enemigo más fuerte del propósito de Dios es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y no siempre es así. A veces el diablo lo que es un ayudador más del propósito, porque todo lo que él hace para atacar, todo lo que él hace para tratar de impedirlo, hace que los ungidos, hace que los escogidos por Dios busquen más a Dios, se aferren más en Dios, busquen más respuestas en Dios y busquen refuerzo, ayuda para pelear las batallas de su vida que les plantea el enemigo. Pero en ocasiones el peor enemigo de un propósito de Dios es la misma persona. Cuando permite que muchas cosas vengan a su mente, vengan a su corazón y no le den la libertad, no le den la paz de seguir creyendo en esperanza contra esperanza, como dice la palabra. En saber que cuando Dios habla, Dios cumple. Y quiero hablarte de algo porque es indestructible el propósito de Dios ante cualquier enemigo. La palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 7 en adelante, dice lo siguiente. Dice el profeta Jeremías así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Llega un punto donde Jeremías se convierte en su propio enemigo, por sus miedos, por sus temores, por todas aquellas dudas e incertidumbres y dolores que le causaban el ataque. Y aquí es importante un punto que habla la palabra, que lo vamos a ver más adelante, el ataque de los mismos amigos, de los que decían ser sus amigos, el pensamiento de aquellos que decían estar con él, estar cerca de él, que estaban para apoyarlo. Primero, empieza diciendo el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El profeta empieza reconociendo algo, que por más que alguien que es un propósito eterno en las manos de Dios, trate de luchar, trate de rendirse, trate de rehusar hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios, no puede. Pero aquí hay algo interesante, porque el profeta utiliza la expresión, la palabra, me sedujiste, Señor. Está diciendo, Dios me enamoró y me llevó al punto de enamorarme tanto, de conquistarme tanto, de dominarme tanto, que a voluntad me hizo sufrir por amor a su nombre, que a voluntad me hizo sufrir por causa de su propósito en mi vida. Y por más que yo he querido rendirme, por más que yo he querido escaparme, por más que yo he querido claudicar, por más que yo he querido dar esto como perdido, el Señor hace que cada día me mantenga ahí. A veces no entiendo cómo, a veces no sé cómo, pero lo cierto es que cada día me despierto y aunque todavía quizás no con las ganas o en el nivel que sueño, quizás aún todavía con dudas, con desespero, con dolor, con ansiedad y con muchas otras cosas, pero el punto es que sigo de pie en el propósito de Dios. Es que sigo en lo que Dios me llamó y sigo en lo que Dios me destinó. Y es importante que entendamos esto, porque Dios cautiva primero nuestro corazón, nos enamora a tal punto, nos seduce a tal punto que se hace irresistible para nosotros. Por más que seamos conscientes de muchas cosas, por más que querramos justificar o explicar muchas cosas, simplemente el amor que Él despertó en nosotros por Él nos lleva a hacer lo que Él nos pide, nos lleva a caminar por donde Él nos lleva, nos lleva a hacer su voluntad, aun cuanto sintamos que no somos, que no podemos, que no tenemos cómo, que no lo lograremos y que no lo alcanzaremos. Y dice el profeta, me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. En otras palabras, el profeta está diciendo, yo di la pelea, yo di todo lo que podía, yo di todo lo que tenía para resistirme, para rendirme, para escapármele a Dios, para renunciarle, para decirle que no. Pero el Señor fue más fuerte que yo. El Señor me ganó, el Señor me venció, el Señor me derrotó con su amor, con su gracia, con su favor. Porque me hizo entender que no solamente se trataba de mí, sino se trataba de su pueblo, que me escogió a mí para bendecir, para salvar, para hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Entonces Jeremías acepta que un ungido, que un escogido, que alguien que viene predestinado desde la eternidad, un propósito de Dios, es indestructible. Y por más que sus enemigos más cercanos, más aférridos, más hipócritas y fariseos, más camuflados, quieren destruirlo, quieran detenerlo, no podrán. Ni siquiera el desánimo del propio escogido, ni siquiera el pensamiento errado de huir, de escapar del propósito de Dios, del propio escogido, del propio ungido, podrá echar a perder el propósito de Dios. Y Jeremías tiene que reconocer que no hay poder en sus enemigos y que no hay poder en él mismo que pueda destruir el propósito de Dios en su vida, que pueda detener la obra de Dios en su vida. Dios te destinó para cosas grandes, a cosas grandes te llevará el Señor. Y sigue diciendo Jeremías, terminando el versículo 7, cada día quiera se burla de mí, cada cual se burla de mí, dice el profeta. Lo único que veo en el momento son burlas.
Hay gente que se burla de los escogidos de Dios porque no creen en ellos, porque conocen su pasado, porque creen que no son capaces, que no son los idóneos, porque creen que no tienen autoridad moral, espiritual, porque los descalifican en diferentes áreas y se burlan de ellos, porque al igual que José, se atreven a burlarse de un sueño, se atreven a atacar un sueño porque creen que legalmente no es correcto lo que está pensando hacer o lo que está haciendo o lo que dice que Dios va a hacer a través de él o de ella, y se burlan, y lo que encuentran es burla, no siempre los propósitos de Dios. Iniciando encuentran respaldo, encuentran ayuda, casi siempre encuentran burla los burladores. Recordemos que los burladores son los mismos acusadores y solo tienen un padre, que es el diablo, que el Señor lo reprenda de los propósitos de Dios. Entonces dice el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. A veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando queremos razonar todo, cuando queremos humanizar todo y queremos sacar de la escena de nuestra vida, de nuestro propósito, lo divino, lo que Dios está estableciendo en lo espiritual para que después sea manifiesto en lo físico, cuando nosotros cometemos este error, entonces nos desanimamos porque solo empezamos a ver lo que nuestra mente puede entender, nuestra mente limitada, nuestra mente escasa, nuestra mente con una revelación quizás detenida, estancada, porque hemos razonado las cosas y se nos ha olvidado que en Dios no fuimos llamados a humanizar ni a razonar. En Dios fuimos llamados a obedecer para poder establecer lo espiritual que transforme lo material, que transforme lo físico. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver caras, empezamos a ver reacciones, empezamos a ver actitudes en la gente, y es lo peor que pueden hacer los escogidos y los ungidos de Dios. Tú no fuiste llamado para buscar la aprobación de la gente, la aceptación de la gente en la respuesta a lo que tú haces, en la respuesta a cómo tú estás viviendo, porque eso te va a estancar, te va a desanimar, porque mientras ellos procesan, mientras ellos son tratados y transformados con lo que Dios hace a través de ti en ellos, ellos van a tener resistencia de alguna manera, y esa resistencia la van a manifestar en su comportamiento, en su actitud, en su reacción ante tu vida, ante tu testimonio, ante lo que tú haces. Y debes saber que es un proceso no solo en ti, sino también en ellos. Y que no todos los que están recibiendo la palabra la van a creer. No todos los que están recibiendo tu propósito lo van a aceptar. No todos los que empiezan contigo van a terminar. Hay gente que está ahí que simplemente, no todos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, sean malos, sino que hay gente que Dios las utiliza como esa lija, como esa lima, y les permite estar por un tiempo a nuestro lado, en nuestro propósito, para formarnos, para madurarnos, para hacernos fuertes, porque no nos volvemos fuertes solamente con los que están ahí con nosotros, con los que nos acarician, nos palmean la espalda. Nos volvemos fuertes con la gente que es hipócrita, con la gente que nos puñalea, con la gente que nos traiciona, con la gente que se aprovecha de nuestra nobleza o nuestro buen corazón, con esa gente que nos paga mal. Es que Dios nos fortalece, es que Dios nos pule, es que Dios quita las debilidades y las convierte en fortalezas en nuestra vida, conforme al propósito que Él ha destinado en cada uno de nosotros. Entonces dice el profeta, lejos de encontrar en ellos aceptación, veo rechazo. Lejos de encontrar en ellos que abrazan el propósito de Dios en mi vida, veo que lo rechazan. Y es que tú no puedes esperar que la gente abrace el propósito de Dios en tu vida si tú mismo no lo has abrazado, si tú misma no lo has abrazado. Tienes que abrazarlo. La mejor manera de convencer a alguien de tus ideales, de tus sueños, de tus propósitos, es que te vean primero convencido a ti, es que te vean primero convencida a ti. No podemos esperar que la gente se convenza cuando en nosotros todavía no ve ese convencimiento. No podemos esperar que la gente vea entrega en nosotros, haya entrega en ellos cuando todavía no la ven del todo en nosotros. Primero tenemos que hacerlo nosotros, pero no puede ser nuestro ánimo o no puede ser nuestro combustible para hacerlo la aceptación de la gente. Tenemos que hacerlo convencidos de que a eso nos llamó Dios, y que al principio no será fácil, pero que lo que Dios habla, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El versículo 9 también dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Interesante, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad, dicen por ahí, es pura coincidencia. ¿Cuánta gente ha intentado simplemente renunciarle a Dios, simplemente dejarle botada la tarea a Dios? Dice Jeremías, y dije, no me acordaré más, ni hablaré de él. Dijo Jeremías, me cansé. Hay gente que ni siquiera ha empezado y ya se está cansando. Hay gente que apenas empezaron y ya está cansando. Hay gente que van a meter el camino y ya se está cansando. Hay gente que ya está en la cumbre de alcanzar lo máximo, está a punto de lograr la recompensa de todos los precios que ha pagado y se cansan. Pero eso nos pasa como seres humanos. Y mayormente, como decía hace un momento, cuando tratamos de razonar todo, cuando tratamos de ver todo de una expectativa humana y no divina. Por eso dijo el Señor allí en Isaías 55:8, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, porque mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar con la óptica de Él, que nos ayude a interpretar con el pensamiento de Él, ya no con el nuestro es limitado, el nuestro es escaso. De hecho, el nuestro está más propenso, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento está más propenso a buscar la excusa para no hacerlo que las motivaciones para hacerlo. Entonces dice Jeremías, cuando más traté de huir, cuando más traté de escapar, cuando más traté de ignorar, cuando más traté de dejarle la tarea tirada a Dios, entendí que Dios había puesto un fuego dentro de mi corazón. Entendí que había una llama que ardía dentro de mí, es pasión, es amor por Dios y por su obra, es amor y pasión por las almas, es amor y pasión por su pueblo, y que por más que me hubiera convencido de mil y una razón para decir no, terminaba diciendo que sí, porque entendía que no solamente se trataba de mí, sino que se trataba de amor a Dios, por obedecerle, por hacer su voluntad, pero también por amor a lo que Dios ama, por amor a quienes Dios ama. Y dice Jeremías, ese fuego fue más fuerte que mis ganas de rendirme, ese fuego, esa pasión fue más fuerte que mis ganas de dejarlo todo tirado. Y eso es lo que te pasa, por eso es que no te has rendido, aunque muchas veces alistaste el equipaje, aunque muchas veces planeaste algo diferente. Como dice la palabra en la carta del apóstol Santiago, del hombre es hacer planes, pero de Dios es dar la respuesta. El hombre en secreto planea y dice, mañana haré esto, mañana iré a tal lugar, mañana realizaré esto, pero Dios es el que decide si se lo permitirá hacer o no, dependiendo del propósito que Dios tenga con la persona. Si Dios tiene que derrumbar una montaña para que tú no vayas donde piensas irte del propósito de Él, créeme, esa montaña se va a derrumbar, esa montaña se va a caer, porque nadie puede huir. Dice Jeremías, entendí que en mí había un fuego. Pero aquí hay algo hermoso, y es que Jeremías también da a entender, no siempre tenemos que esperar que Dios haga algo sobrenatural en la naturaleza, en lo natural, para nosotros entender que Dios no quiere que yo le renuncie o que yo simplemente abandone su propósito, sino que en mi corazón ya hay algo que Dios puso, hay algo que me convence, hay algo que me persuade, hay algo que me lo deja claro, y es amor por Dios, es amor por su obra, es amor por el llamado que Dios me ha hecho. Y dice, ese fuego ardea y traté de sufrirlo. Esa palabra, traté de sufrirlo, es realmente traté de resistirlo, traté de luchar contra eso, pero eso me sedujo, eso fue más fuerte que yo, el amor y la pasión por la obra de Dios. Jeremías está demostrando con lo que está diciendo, que aunque fue uno de los profetas considerados mayores de la palabra, y no porque fuera más que los otros profetas, porque cuando hablamos de profetas mayores y menores en la palabra, estamos hablando del contenido de sus libros, de la cantidad de contenido de sus libros. Pero está diciéndonos Jeremías acá una realidad, y quiero que la escuches en el espíritu, que los más grandes, por así decirlo en esta expresión, los más grandes hombres y mujeres de Dios, registrados en la palabra y a través de la historia, fueron y son seres humanos igual que tú y yo, con miedos, con dudas, con ganas a veces de dejarle todo tirado a Dios, sin importar cuántas experiencias hayan tenido con Dios, cuántas veces hayan sido usados por Dios, de qué forma, de qué dimensiones. Pero a veces les daba la chiripiorca también, como nos suele dar a nosotros hoy en día, de irnos, de rendirnos, de dejar todo tirado, de no aguantarnos el proceso, la formación, de no pagar el precio por amor a las almas que están a punto de condenarse si no ejercemos lo que Dios nos llamó a hacer. A ellos también le dio la chiripiorca, como nos la da a nosotros en algunos momentos, de tratar de quedarnos estáticos o simplemente tratar de huir al propósito. Pero hay un fuego que Dios puso en ti.
Y ese fuego es atizado todos los días por el Espíritu Santo de Dios, al cual no puedes ignorar y no puedes contristar. Por mucho tiempo se enseñó que contristar al Espíritu Santo es cometer pecados convencionales. Escúchame esto, no hay cosa que contriste más al Espíritu Santo, mucho más que cualquier pecado, que es negar su obra y su presencia en nosotros. Porque cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia quiere decir, entre otras cosas, pero mayormente quiere decir, es negar su poder, negar su existencia, negar su obra. Entonces, contristar al Espíritu Santo no es lo mismo que blasfemar, pero va por esa línea. Es negar su actuar en nosotros. Y Jeremías dice, Él me sedujo y no tuve nada que hacer. Hay un fuego, una pasión que arde en mí, que por más que me di razones, me convencí de razones para renunciar, no pude al final, porque su fuego que ardía en mí no me lo permitió. Y dice el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, error de la mayoría de nosotros los elegidos en algún momento de nuestro proceso. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban. Mira lo que está diciendo. No está diciendo mis enemigos. Está diciendo mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Escucha, porque el contexto de lo que Jeremías está hablando es de amigos, no de enemigos. Porque hay enemigos que se visten de amigos. Y hay amigos que dicen ser tus amigos, pero solo están a tu lado, como chulos, como cuervos, como buitres, esperando que tú caigas, que tú te debilites, que tú renuncies, que tú mueras en el propósito de Dios para caerte y devorarte. Porque saben que mientras tú te mantengas en el propósito de Dios, por más débil que te sientas, por más cansado que te sientas, no te podrán tocar, no te podrán destruir, porque Dios está contigo. Ellos esperan que tú caigas, ellos esperan que tú te rindas, ellos esperan que tú renuncies para caerte con toda. Y dice que sus pensamientos son, va a claudicar. Estamos esperando que se rinda, estamos esperando para manipular, para caerle encima, para irnos, para abalanzarnos sobre él, sobre ella y destruirle. Está diciendo Jeremías, pero ¿qué lo llevó a esto? Dice la Biblia, dice Jeremías, porque oí la murmuración de muchos que decían, vamos a juzgarle, vamos a condenarle. Tienes que dejar de que te importe tanto de una vez por todas lo que la gente piensa o juzga de ti. Si la gente aprueba o no aprueba tu actuar, tu caminar, a la gente no le importa realmente. Y tú tienes que meterte eso en la cabeza. A ti lo que te debe importar es que Dios te aceptó, que Dios te llamó, que Dios te escogió. Que Dios conoce quién eres tú y lo que te está poniendo a vivir, y que algunas cosas parecen locura, parecen ilógicas e irrazonables al pensamiento de otros, pero es que tú no fuiste llamado a esperar la aprobación de los otros. Tú tienes la aprobación de Dios y debes caminar. Uno de los errores que se comete es estar escuchando, ¿y qué dicen de mí? ¿Y qué piensan de mí? ¿Y qué dijeron ahora? ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Y a quién le van a contar ahora? ¿Y para dónde van a coger ahora? Déjalos. Porque quien te llamó es quien te respalda. Y los que hoy no quieren caminar de malas, se lo pierden. Habrá una generación numerosa que sí va a querer caminar contigo. Porque cuando Dios te escogió, también determinó sin duda alguna territorios y multitudes que van a estar bendecidas por tu propósito, por tu ministerio. No te afanes porque todavía no ves las multitudes, o todavía no ves en ellos el resultado que quisieras ver. Porque lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Eres indestructible en las manos del Señor. Eres un propósito eterno del Señor. Y dice el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Wow. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Decláralo en el nombre del Señor. En lugar de estar llorando, quejándote, declara esta palabra. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quedará una marca, una señal en los falsos amigos, en la falsa familia,
en los falsos que te persiguen para destruirte, que era una señal de la venganza de Dios sobre ellos, que les hará entender que Dios pelea por sus ungidos. No te desalientes más por los que te atacan frontalmente o encubiertamente. Mantente firme. Dios te ha seducido, por eso has resistido, por eso has aguantado, por eso sigues de pie, aunque puedas tener 10 millones de razones para no estar en pie. Por eso te ves tan sobrenaturalmente hoy en día en el avance de tu proceso, de tu llamado. Cuando antes creías que con menos del 5% de eso ya te hubieras rendido, no lo podrías soportar. Porque hay un fuego que arde en ti que se llama el Espíritu Santo de Dios, que todos los días te fortalece, que todos los días te hace entender que este no es asunto tuyo, que este no es tu sueño, que este es el sueño de Dios, que no se trata de ti, se trata de Dios y de las multitudes, aunque tú estás incluido, que es algo más grande de lo que tú te imaginas, más hermoso, más grandioso, que demanda, sí, esfuerzo y sobreesfuerzo, sí, que te va a demandar hasta tu última gota de sudor y quizás de sangre, sí, pero que va a valer la pena cuando en esta vida Dios te dé la victoria y cuando en el cielo veas las cantidades de almas salvas a través de haber cumplido tu propósito en esta tierra. Así que ánimo, eres un propósito indestructible de Dios. Dios te va a honrar en esta tierra y te va a recompensar grandemente en el reino de los cielos. Mil y mil bendiciones. Una vez más estuvo con ustedes el pastor Genaro Hernández en este su programa El Poder de su Presencia. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de su Presencia. Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web que contará con la emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.